Imagínate esto, caminas por una colina cubierta de hierba alta, en la campiña danesa. El viento sopla suave y se cuela entre los árboles, pero el suelo bajo tus pies es extraño, demasiado blando. Estás cerca de Egbed, un lugar que parece tranquilo, sí, incluso anodino, pero que esconde uno de los secretos mejor guardados de la Edad del Bronce. Un grupo de obreros excava sin demasiada esperanza. Es 1921. El túmulo ha sido removido en otras ocasiones y no queda gran cosa en la superficie. Pero entonces algo aparece. Madera ennegrecida, una forma alargada, un tronco de roble, hueco por dentro como un ataúd. Y al abrirlo, tras casi 3.500 años, aparece ella. No tiene nombre, pero todos la conocemos como la chica de Egbed. No queda mucho de su cuerpo, solo cabello, uñas, dientes, un poco de piel, su cerebro colapsado, pero lo que sí ha sobrevivido es, muy importante, su ropa, sus adornos, sus objetos personales, y gracias a ellos podemos reconstruir no solo cómo vivió, sino quién fue. Si viste nuestro vídeo sobre el hombre de Tolun, ya sabes que un cuerpo enterrado con cuidado puede conservar durante milenios los secretos de todo un mundo. Pues bien, hoy retrocedemos aún más en el tiempo y cambiamos la cuerda por una falda de cordones, porque lo que vamos a descubrir es la historia de una joven cuyo entierro nos revela danzas, viajes y símbolos que conectaban a los vivos con lo sagrado. Bienvenido al canal de la Fundación Palar, soy JJ Priego y hoy te llevaremos a conocer una de las tumbas más fascinantes de Europa. Un hallazgo arqueológico que no solo nos habla de una joven excepcional, sino de rituales, viajes y un modo de vida que parece increíblemente moderno para ser del año 1370 a.C. Prepárate para descubrir la historia de la chica de Egbed. ¡Vamos allá! La tumba de la chica de Egbed fue hallada dentro de un ataúd hecho a partir de un tronco de roble, cuidadosamente trabajado y colocado bajo el túmulo Storeoi, cerca de la localidad de Egbed, en el sur de Jutlandia. El interior había sido forrado con piel de vaca y sobre ella fue depositado el cuerpo de la joven. A su alrededor, objetos cuidadosamente dispuestos, una pequeña caja de corteza con una aguja de bronce y una redecilla para el pelo, un cubo que contenía cerveza fermentada, adornos de bronce y un pequeño fardo de ropa con los huesos cremados de un niño de unos 5 o 6 años. Sí, has oído bien, junto a ella un niño quemado. Y aquí empiezan las preguntas inquietantes. ¿Quién era ese niño? ¿Un acompañante? ¿Un sirviente? ¿Un sacrificio? Lo que está claro es que este enterramiento no fue algo ordinario. No era ordinario. Fue un acto ceremonial, meticulosamente preparado. De hecho, hay elementos en esta tumba que nos habla de una persona de alto estatus, quizás con funciones religiosas o simbólicas o políticas. Y para entender mejor su historia, tenemos que fijarnos en uno de los aspectos más sorprendentes del hallazgo, su ropa. Porque lo que llevaba puesto la chica de Egbed no era cualquier cosa, ¿no? Su vestimenta estaba formada por una blusa corta de lana, una falda de cuerdas enrollada 2 veces en torno a la cintura que le llegaba hasta las rodillas, un cinturón con una gran placa de bronce en espiral sobre el vientre, quizá símbolo del sol, y unas simples envolturas en los pies. Y a cada brazo un brazalete de bronce, en la oreja un pendiente discreto, sencilla pero poderosa. La falda de cordones es especialmente interesante, ya que se han hallado figuras femeninas de bronce en otros lugares de Dinamarca, como en Gravensveien, que también las llevan. ¿Casualidad? Pues probablemente no. Estas figuras podrían representar rituales religiosos, quizás danzas ceremoniales durante fiestas del culto solar, y es posible que la chica de Egbed participara en estos ritos y que su indumentaria no solo fuera ropa, sino un uniforme sagrado. Piensa en ello, una falda que gira al moverse, hecha de hilos sueltos, ideal para enfatizar el momento durante una danza ritual. ¿Y si esos movimientos no solo entretenían, sino que conectaban con el mundo divino? ¿Y si ella no era simplemente una joven, sino una especie de sacerdotisa? Y el cinturón que llevaba con esa espiral de bronce puede haber sido mucho más que un adorno. Muchos arqueólogos creen que representa el sol,
Y en la religión de la Edad del Bronce del norte de Europa, el Sol no era simplemente un astro, era un símbolo central, casi una deidad. De hecho, existe una pieza arqueológica famosa, el carro del Sol de Trundholm, que representa justamente eso, el Sol transportado por un carro tirado por caballos atravesando el cielo. Así que si unimos los puntos, danza ritual, símbolos solares, una tumba extraordinaria, empezamos a ver que la historia de esta chica es más profunda de lo que parece. No estamos ante una simple muchacha, no, sino que quizás estamos ante una figura destacada en una red de creencias y ceremonias que atravesaba las fronteras. Y hablando de fronteras, hay un giro inesperado en esta historia. Porque aunque se la conoce como la chica de Engbet, puede que nunca haya sido de ese lugar, de allí. Y la clave está en su pelo, o más concretamente, en los isótopos de estroncio que contiene. Sí, suena técnico, lo sé, pero es muy sencillo. El estroncio es un elemento que se acumula en nuestros dientes y huesos dependiendo del suelo donde vivimos. Es como un GPS geológico. Pues bien, analizando los dientes, el pelo y las uñas de la chica de Engbet, los científicos descubrieron algo muy sorprendente, ya que su firma química no coincide con la de Dinamarca, coincide con otra región, con la Selva Negra, en el suroeste de Alemania. Curioso, ¿verdad? Y no solo eso, ya que su pelo se cortó en segmentos y cada uno corresponde a varios meses de su vida. ¿El resultado? Pues se sabe que en los últimos 2 años la chica hizo al menos 2 viajes entre Alemania y Dinamarca, ida y vuelta, un ir y venir constante. ¿Y qué significa esto? Pues aquí entramos en el terreno de las hipótesis. Y una muy plausible es que fuera parte de una alianza matrimonial, ya que en la Edad del Bronce los jefes locales sellaban acuerdos políticos a través del matrimonio, enviando a sus hijas a vivir con otros grupos. Pero hay otra posibilidad aún más intrigante, que ella viajara por cuenta propia, que fuera emisaria, diplomática, comerciante o incluso una líder. Piensa que algunas mujeres del norte en aquella época podían tener poder político, especialmente si no había un heredero varón, y su vida nómada pudo estar conectada con las rutas comerciales que ya entonces existían en Europa. ¿Y si esta joven era en realidad una embajadora entre pueblos? Una figura sagrada que viajaba entre tribus para mantener la armonía, los pactos, los rituales. Lo cierto es que cada detalle nos lleva más lejos. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Pero bueno, volvamos a la tumba. Entre los objetos hallados había un pequeño cubo de corteza colocado cuidadosamente a los pies de la joven. A simple vista no parecía gran cosa, pero cuando los arqueólogos analizaron su contenido, descubrieron algo inesperado. Un sedimento espeso, oscuro, y al examinarlo con técnicas modernas, reveló los restos de una bebida fermentada, una especie de cerveza, no una cualquiera, no. Ojo, una elaborada con miel, arándanos, granos de trigo y, atención, mirto de los pantanos, una planta que crece en zonas húmedas y que en la antigüedad se usaba como aromatizante y conservante. Sí, cerveza artesanal de la Edad del Bronce. Y no estamos hablando de borrachera de sábado noche, no. Esta bebida probablemente tenía un uso ritual. Se la colocó junto a la difunta como ofrenda o para acompañarla simbólicamente en el viaje al más allá. Una especie de brindis funerario. Un que te vaya bien en tu próxima vida. Porque si algo está claro es que esta tumba estaba llena de significado. Toda en ella, todo, habla de cuidado, de intención, de simbolismo. Y uno de los detalles más conmovedores es que, justo antes de cerrar el ataúd, alguien colocó una flor de milenrama sobre el borde del tronco. Una flor sencilla, blanca, que solo florece en verano. Y eso nos dice con precisión cuándo fue enterrada, en plena estación cálida. Y aunque hoy nos parezca un simple gesto, en aquel tiempo podía tener un valor espiritual. Quizás una señal de renovación o un último regalo. Y luego está el niño, el pequeño haz de ropa con huesos calcinados encontrado junto al cuerpo de la joven, que ha generado numerosas hipótesis. Se ha descartado que fuera su hijo por la diferencia de edad, ya que ella tendría entre 16 y 18 años y el niño en 5 o 6 años, así que ¿quién era? ¿Un acompañante ritual? ¿Un esclavo? ¿Un sacrificio humano? En otros enterramientos de la misma época, como el hallado en Brøyerland, también se han encontrado restos humanos quemados junto a mujeres enterradas con lujos. En esos casos, se cree que los acompañantes fueron sacrificados para acompañar a los difuntos en su tránsito, tal vez sirvientes o miembros de su séquito personal. Suena brutal, sí, pero nos recuerda
que estamos ante una cosmovisión muy distinta a la nuestra. En ese mundo, la muerte no era un final, sino un tránsito, un paso más en una realidad que unía lo terrenal y lo sagrado. Y a veces, ese viaje no se hacía solo. Ahora bien, ¿quién era realmente esta joven para recibir un entierro tan especial? Podemos suponer muchas cosas, pero los datos nos dan algunas pistas sólidas. La calidad de su ropa y accesorios, el trabajo del cinturón de bronce, el uso del roble, que es una madera reservada a élites, y sobre todo, su movilidad entre regiones indican que pertenecía a un grupo social alto. Pero no era solo privilegio, parece que también tenía un papel, y ese papel pudo estar vinculado al culto solar. Recuerda lo que te he dicho antes, en la Edad del Bronce, el sol era algo más que un astro, era una fuerza divina. Y las espirales de su cinturón podrían simbolizar su recorrido por el cielo, y la falda de cuerdas sus movimientos al bailar, ya que en muchas culturas la danza es un lenguaje sagrado, una forma de invocar, de conectar con lo invisible. ¿Y si esta joven era literalmente una bailarina del sol? Sabemos por otras figuras de bronce, como las de Gravensbench, que existían representaciones femeninas con ese tipo de vestimenta asociadas a rituales solares, y quizás ella era parte de ese mundo, una intermediaria entre lo humano y lo divino. Y lo más fascinante, su ropa no venía de Dinamarca, no, tampoco. Los análisis isotópicos también han demostrado que la lana con la que se hizo su falda probablemente procede de Alemania, de la misma región que sugiere su origen. Y esto refuerza la idea de que su viaje no fue casual, que su vida fue un puente entre dos mundos. Y lo que te he comentado de su cabello, cortado en segmentos, analizado uno a uno, que ha revelado su ruta vital. Y eso no es algo que haga una campesina cualquiera, no. Eso es alguien con una misión, con un destino. Quizás vino para casarse, o quizás vino para unir clanes, o quizás simplemente vino para morir allí. Pero lo hizo, dejando una huella que 3.500 años después seguimos intentando descifrar. Imagina el momento en que la tumba fue cerrada, los brazos de la joven adornados con anillos de bronce, su cuerpo cubierto con una manta de lana, a su lado la cerveza, el peine, la caja de corteza, el niño, todo colocado con cuidado, todo con un significado. No fue una muerte anónima, fue una despedida ceremonial. Y hoy, gracias a la arqueología, podemos ser testigos de ese momento. Podemos leer esa despedida y tal vez entender un poco mejor quién era esa joven y qué lugar ocupaba en el mundo. Pero aún queda una última parte por descubrir, porque lo más asombroso no es lo que se halló en la tumba, sino lo que ha inspirado desde entonces. Desde que fue desenterrada en 1921, la chica de Egbert no ha dejado de hablar, no con palabras, claro, sino a través de su cuerpo, su ropa, su tumba. Cada análisis, cada nueva tecnología aplicada a sus restos, nos ha revelado más y más detalles sobre su vida, su muerte y también su mundo. Y lo más interesante es que cuanto más sabemos de ella, más moderna nos parece, sí, súper moderna. Una joven que viaja cientos de kilómetros por Europa, que se desplaza entre clanes o regiones con un propósito social, ritual o político, que lleva ropa exquisita, hecha con materiales importados, que participa tal vez en ceremonias religiosas, que bebe cerveza artesanal de bayas y miel, que cruza fronteras literalmente y simbólicamente. Y pensamos, ¿de verdad hablamos del año 1370 antes de nuestra era? La historia de la chica de Egbert derrumba muchos mitos sobre la prehistoria. No era un tiempo inmóvil ni cerrado, era un mundo conectado, con redes de intercambio, alianzas estratégicas, movimientos sociales y mujeres que desempeñaban un papel clave en todo ello. Sí, mujeres, porque uno de los grandes logros de este hallazgo es mostrar que en la Edad del Bronce las mujeres no eran figuras pasivas. La movilidad femenina, documentada a través del análisis del estroncio, indica que muchas de ellas se desplazaban entre regiones y no lo hacían como carga o accesorio, no, sino como parte activa de las dinámicas sociales y culturales de su tiempo. Y hoy, su tumba se conserva en el Museo Nacional de Dinamarca y su figura se enseña en las escuelas. Pero más allá de su valor nacional, la chica de Egbert se ha convertido en un icono de lo que puede revelar la arqueología. No solo objetos, sino historias. No solo cuerpos, sino personas. Y eso es lo que emociona. Porque estamos hablando de una adolescente de unos 16 o 18 años. Alguien que vivió, rió, viajó, se peinó, eligió su ropa y que quizás durante una noche de verano danzó bajo el cielo para honrar al sol. Alguien que fue enterrado con cuidado, con símbolos, con un mensaje.
y este mensaje ha sobrevivido milenios. Y hoy tú lo estás escuchando. Es un recordatorio de que la historia no se escribe solo con textos antiguos o batallas famosas. También se escribe con faldas de cuerdas, con flores de verano, con cubos de cerveza fermentada, con dientes que revelan rutas, con cabellos que cuentan trayectorias, con todo aquello que los arqueólogos logran desenterrar y leer. Y gracias a estos fragmentos, a esos restos aparentemente silenciosos, podemos reconstruir no solo la muerte de la chica de Egbert, sino también su vida. Y la vida de todo un mundo, el de la Europa de la Edad del Bronce. Un mundo lleno de movimiento, creencias, intercambios y, claro, preguntas. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este recorrido por los misterios arqueológicos de la chica de Egbert? Déjanos tu comentario sobre lo que más te ha sorprendido, que si la cerveza ritual, el niño, la movilidad entre Alemania y Dinamarca, su vestimenta ceremonial. Y si esta historia te ha parecido interesante, no te pierdas nuestro vídeo sobre el hombre de Tolun, otro cuerpo extraordinariamente conservado, otra mirada al mundo de los rituales, pero en ese caso en la Edad del Hierro, pero desde una turbera y con una cuerda al cuello, que aún plantea más preguntas que respuestas. Y ya sabes, en las próximas semanas te traeremos más historias interesantes que te harán mirar la historia con nuevos ojos. Así que suscríbete, activa la campanita y deja un buen like si disfrutaste de este vídeo. Y también puedes visitar nuestra web fundacionpalar.com para más detalles y novedades. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.